sentarme ante tu altar para entregarte todo lo que soy. Mis errores y mi dolor los dejo en la cruz. Vengo a declarar que Él vive, vengo a declarar que soy libre, vengo a celebrar que soy salvo. Me has dado sanidad, me has dado autoridad, me has dado libertad para amarte más. Cada día rindo a tus pies mis deseos y todo mi valor. Mis temores con tu amor desaparecen. Vengo a declarar que Él vive, vengo a declarar que soy libre, vengo a celebrar que soy salvo. Me has dado sanidad, me has dado autoridad, me has dado libertad para amarte más. Vengo a declarar que Él vive, vengo a declarar que soy libre, vengo a celebrar que soy salvo. Me has dado sanidad, me has dado autoridad, me has dado libertad para amarte más. Mi corazón se llena de emoción al contemplar y ver tu salvación. Con tu amor tú me sanaste y con tu sangre me salvaste a mí. A mí. Eterna vida tú compraste y hoy te canto para siempre. Dios omnipotente, aquí estás presente alrededor de mí. Eternamente mi alabanza es tuya, gloria en las alturas, te necesito en mí. La humanidad se muere sin perdón, sin esperanza y no escuchar tu voz. Usa mis pies para anunciarles la salvación que regalaste al mundo, a todo el mundo. Nos uniremos. Buenos días, familia de Vida Nueva. Te mandamos un abrazo grande. Gracias por acompañarnos hoy en nuestra transmisión.
queremos empezar con una oración donde tú estás, si gustas ponerte de pie, acomodarte en tu lugar, y es un gran honor que nos puedas acompañar en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por un día más que tú nos has dado, Señor. Yo te pido que tú puedas estar aquí, Señor, y que nuestra adoración sea agradable a ti, Señor. Que sea como un incienso que suba, Señor, agradable a ti, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos la oportunidad de aún reunirnos, Señor, como familia, como iglesia, a través de esa transmisión, Señor. Yo te pido por cada persona que está viendo, Señor, esta transmisión, que tú puedas llegar a sus hogares, Padre, trayendo paz, trayendo gozo, Señor, aún en los momentos difíciles. Sabemos que es donde tú forjas, Dios, nuestro carácter. Gracias, Padre. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo soy quien
tu casa, Dios, en tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí, yo soy, porque libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. El poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder
sangre me transformó, tu sangre solamente me perdonó, solo tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Dilo conmigo. Hay poder en la sangre que fluyó por amor, amor incomparable, díselo. Hay poder en la sangre que Él derramó. Gracias por esa sangre que derramaste, Jesús, porque nos das entrada a ti, porque nos haces un lugar para ti, nos haces un lugar, Señor, para estar frente a ti, para adorarte, para alabarte. Del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar, ven a ella, no esperes más, Cristo nos llama. Toda tristeza al altar, nueva vida Jesús te dará, Cristo nos llama. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Es nuestro Salvador, canta aleluya, Cristo vive, nadie es más grande.
Solo Él es Señor, canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso, y solo a Él es nuestro Salvador, canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor, canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Borró nuestra maldad. Borró nuestra maldad. Con sangre preciosa. Borró nuestra maldad. Hasta el día llegar frente a Él, de su amor a todos contaré. Qué preciosa es tu sangre, oh Jesús, oh cuán hermoso es nuestro Salvador, canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor, canta aleluya, Cristo vive. Ahí donde estás, declara estas palabras conmigo, pero con todo tu espíritu. Díselo: nadie es más grande, solo Él es Señor, canta aleluya, Cristo vive. Una vez más, porque nadie es más grande, solo Él es Señor, sobre todo, aleluya, Cristo vive. Porque nadie es más grande que tú, Jesús. Nadie es más grande que tú. Tú vives, Jesús, en nosotros. Gracias, Padre. Somos su iglesia.
Reino de luz.
tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Gracias porque tú eres un Dios vivo, Señor. Y porque como iglesia podemos proclamar tu nombre. Porque tú has vencido la muerte. Gracias, Jesús, porque tú has vencido la muerte. Tú has vencido la enfermedad. Y como iglesia hoy nos reunimos y proclamamos tu nombre. Y declaramos en fe que tú has vencido la muerte y que la tumba está vacía. Porque no hay en tu casa, te alegras con nosotros. La tumba está vacía. Él es un Dios vivo y Él vive en ti. Y Él está para ti. Y Él es por ti y para ti. Y Él va contigo a donde quiera que tú vayas. Gracias, Padre, porque hoy pudimos adorarte y alabarte y bendecir tu nombre, Jesús. Yo te pido, Señor, que tú esta semana nos bendigas, Padre, con toda bendición. Y que puedas, Señor, ayudarnos en cualquier necesidad que vayamos, Padre. Porque sabemos que aún en la tribulación tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo Dios y sigues siendo digno de alabanza. Gracias, Jesús. Gracias por acompañarnos un domingo más. Espero que este servicio sea de bendición para tu vida. Quédate un momento más para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Dios te bendiga. Hola, familia de Vida Nueva. Es un gusto para nosotros poder saludarte aquí desde nuestra casa. Queremos mandarte un abrazo, los extrañamos mucho a todos. Espero que hayas tenido un buen tiempo de alabanza y adoración. Ahorita en un momento tendremos la predicación del Pastor López. Quisiera yo animarte a seguir dando tu contribución, tu diezmo y tu ofrenda. Sabemos que el diezmar y el ofrendar es una extensión de nuestra adoración a Dios. Y recuerda que hay 3 maneras en las que tú puedes dar tu contribución. Una de ellas es por medio de correo a la dirección de la iglesia, que es 2417 Bernard Street con el zip code de 76205. O por medio de la página de internet de la iglesia, que es Vida Nueva Denton, donde en la parte inferior hay un botón verde que dice ofrenda. Simplemente le das clic ahí y te va a mandar a un sitio seguro donde tú puedes llenar tus datos de tu tarjeta de crédito, número de cuenta, tu información y la cantidad con la que quieras tú aportar. Recuerda que es un sitio seguro. Te invitamos a seguir conectado en nuestras redes sociales. Gracias a Dios porque el internet es una herramienta que podemos usar para seguir haciendo iglesia. Y todas estas contribuciones que nosotros hacemos es lo que permite que podamos seguir. Te mando un abrazo, te mandamos un abrazo. Esperamos que tú estés bien, que tu familia esté bien, que Dios te bendiga y te provea en estos momentos. Ahorita tenemos la predicación del pastor. Un saludo, un abrazo. Hola, qué alegría saludarlos esta mañana, poder llegar ante ustedes una vez más y compartir un poco de la palabra de Dios, seguir disfrutando de la luz que nos da la Escritura y a la vez ir reafirmando la esperanza que tenemos en ella, ¿no? Me encanta lo que el salmista dice que así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo creo que, y de él decía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Para él era una necesidad en su vida espiritual, la importancia de conectarse en una relación con Dios. Y por eso estamos aquí llegando a ustedes una vez más para seguir compartiendo la fuente de vida, la fuente de luz, la fuente de esperanza, que es la bendita palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará.
Por tanto, esta mañana yo quiero proseguir y quiero intitularle a la charla de esta mañana, ¿eres tú? ¿Eres tú? Como una pregunta, ¿eres tú? Más que una admiración, es una pregunta. Dice Lucas capítulo 7, cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron: Juan el Bautista me ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, plagas y espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Respondiendo Jesús les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Padre, gracias esta mañana por la palabra. Nos encontramos la semana pasada nosotros tocando el texto, la semana pasada el Día de las Madres, y hablamos propiamente de la viuda que había perdido a su hijo, ¿no? Que Jesús se acerca, que tiene compasión, que se lo regresa, y que todos se admiraron en la comarca. Bueno, ahora nos encontramos propiamente en un momento en que Juan el Bautista está encarcelado. Está encarcelado, y estando ahí, él escucha de lo que estaba pasando en la vida de Jesús. Y yo creo que llega un momento en que se inquieta, ¿no? Como todo ser humano, como que en un momento se le estremeció la fe, un momento como que quiso claudicar, y manda a sus discípulos y les dice: vayan y pregúntenle al maestro, ¿verdaderamente eres tú el que había de venir? ¿Eres tú el Mesías esperado? ¿O es que esperamos a otros? Parece que Juan se le había estremecido un poquito la fe. No podemos nosotros negar que hay momentos en que uno se estremece, ¿no? Hay momentos que parece que la fe falta. Inclusive en ocasiones Jesús mismo en una ocasión dice: voy a pedir a Dios para que la fe de vosotros no falte, le dice a Pedro, y regresando tú confirma a los hermanos. Pero Juan se encontraba en esa situación. Yo creo que Juan en alguna medida había olvidado que él mismo, cuando vio al Señor venir, cuando se encontraba Juan bautizando a la gente en el Jordán, y vio al Señor venir, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero parece que como que lo había por un momento perdido, como que se le nubló la vista. Juan había dicho: es menester que yo mengüe. Inclusive había dicho: es menester que yo mengüe para que él crezca. Cuando los discípulos de él comenzaron a irse tras Jesús y le dijeron: tus discípulos están yendo tras el maestro. Y él dijo: claro, ha llegado el novio para que se vaya, la novia tiene que irse con él. Por lo tanto es menester que yo mengüe para que él crezca. Pero ahora que lo tomaron, parece como que él se estremeció, y esta leve tribulación le nubló la vista espiritual. Yo creo que Juan, quizás como todos, tenían la esperanza de un Mesías diferente, se pudiera decir, un Mesías poderoso, un Mesías viniendo en un caballo, viniendo con un ejército diferente, viniendo para liberarlos de la bota romana, viniendo para liberarlos de la opresión y venir a derrotar al enemigo, venir a derrocar las fuerzas que los tenían oprimidos. Sin embargo, Jesús aparece, pudiéramos decirlo, en otro perfil, en un bajo perfil, con una actitud diferente, no con una actitud de un guerrero romano, sino con una actitud de un cordero, humilde, sencillo, y no liberando con espada ni con fuerza, sino liberando con el Espíritu y con poder de lo alto a los oprimidos. Y por eso Juan le manda y le pregunta: bueno, ¿verdaderamente eres tú? Se inquieta desde la cárcel. ¿Eres tú el que había de venir o no? Y llegan ellos a preguntarle, y propiamente Jesús se encontraba ocupado, ¿no? Cuando ellos llegan, después de que sanó, después de que liberó, después de que limpió a los leprosos, después de que había levantado al hijo de la viuda propiamente, lo levantó entre los muertos, Jesús les da la respuesta y les dice: id hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí.
Wow, qué tremendo, ¿no? Lo que Jesús le dice, las sanidades que hago, estas dan testimonio de quién soy. Los ciegos, los cojos, los leprosos, los sordos oyen, los muertos resucitan, y hay de aquel que no haya tropiezo en mí. En otras palabras, debido a esto, debido a lo que vengo pregonando y a la actitud que tengo, los seguidores que vendrán conmigo encontrarán tropiezo. Y no podemos negar lo que hasta el día de hoy la iglesia sigue teniendo tropiezo, ¿no? O sigue siendo malinterpretada. Cuando la iglesia se presenta en esta actitud, como la actitud que presentó Jesús, muchas veces es malinterpretada, porque piensa que la iglesia es débil, que es enclenque, que es debilucha, que la iglesia es para ignorantes, que la iglesia es solamente para mujeres, es lo que mucha gente piensa. No es así. Jesucristo dijo, ciertamente presento esta cara y díganle a Juan, porque esto es menester que yo lo haga, porque así lo decía Isaías 42, porque así lo decía Isaías 61. Y es bienaventurado a que cualquiera que haya tropiezo por causa mía. Ahora, el haber sido criado Jesús en Nazaret, un residente de Galilea, por su pobreza, el escaso relieve social de los familiares, la condición menospreciable de sus seguidores, todo esto para muchos era motivo de escándalo y de tropiezo. Por eso es bienaventurado y bendecido por Dios todo aquel que es prudente, humilde y bien dispuesto para no ser vencido por aquellos prejuicios. Claro, porque no podemos negar que hoy tenemos una teología de prosperidad, una teología neoliberalista, que presenta un evangelio de pompa y de prosperidad. Nada que ver con lo que dice Isaías 53, ¿no? Varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos del rostro y fue menospreciado. Pero bueno, recordemos que Lucas también presenta la cara del hombre. Cuando uno ve los evangelios, uno encuentra diferentes caras. Por ejemplo, nosotros miramos en Mateo, pues vemos la cara de león, porque habla de gobierno, de autoridad. Uno ve Marcos, uno ve la cara del buey, porque le habla a los romanos, un servidor. Cuando uno ve, por ejemplo, Juan, uno ve la cara del águila, mira desde unas alturas, de unas grandes alturas, con una mirada y una perspectiva bien tremenda. Habla de un evangelio, de una teología bien profunda. Habla de una mirada de un águila. Pero cuando uno mira Lucas, uno mira la cara del hombre, donde Jesús tuvo hambre, donde Jesús tuvo sueño, lo vamos a encontrar más adelante, donde se duerme en la barca, donde Jesús tuvo sed. Habla la cara del hombre y propiamente aquí presenta al hombre en una manera sencilla, que hasta el mismo Juan se inquietó y se perturbó un poco. Y ya que tanto Juan como él, los dos, se puede decir que venían presentando un viejo relieve, ¿no? Juan comía langostas, miel, vivía en el desierto, vestido de cuero de camello. Jesús, humilde, sencillo. Entonces Juan mismo se inquieta y ¿será que es este? Y es cuando Jesús le pregunta. Estas manifestaciones se están dando. Por lo tanto, Juan, ha llegado el reino que estaban esperando. Ha llegado con el Mesías que estaban esperando. Porque esto en alguna medida es lo que sigue a mi persona. Esto es lo que sigue a mi reino. Estas liberaciones, estas sanidades, estos milagros. Ahora, creo que esto es de esperarse. Cuando se predica el evangelio de Dios, un Dios vivo y poderoso. Esperar menos sería restarle lo sobrenatural a Dios. O sea, esperar menos de que haya sanidades, esperar menos de que haya milagros, esperar menos de que haya liberaciones de los endemoniados o los oprimidos por el enemigo. Esperar menos de que Dios pueda hacer es como quitarle lo místico a Dios, ¿no? Y parece que hay corrientes que le han quitado lo místico a Dios, donde parece que ya Dios no puede hacer milagros porque el hombre dice, o será porque la Biblia lo dice. Pues aquí Jesús le dice a Juan, estas son mis credenciales, esto es lo que vengo haciendo, tú échale lápiz si soy o no soy el que había de venir. Y si Jesús sigue siendo Dios,
Y si Dios sigue siendo Dios, echémosle lápiz. ¿Será que se terminó el poder de Dios? ¿Será que ya Dios no puede hacer cosas maravillosas? ¡Wow! ¿O será que podemos decirle como a Pedro, no puedo comer de esto porque es inmundo? Cuando el Señor le dijo, mata y come, Pedro. Jesús mismo les dice más adelante a los fariseos, cuando vienen y le preguntan a Jesús, Jesús les dice, ¿acaso no han leído cuando los fariseos vinieron y le dijeron que se fuera de la comarca, porque Herodes quería matarlo? Y él dijo, vayan y díganle a esta zorra que he hecho fuera demonios, sano enfermos hoy, mañana y al tercer día termino mi obra. En otras palabras, esto es lo que vengo haciendo y lo seguiré haciendo. Lo seguiré haciendo. Vayan y díganle a Herodes que no voy a parar de hacer esto. Y Jesús hasta el día de hoy lo sigue haciendo, hermano, a través de su iglesia. Vino a poner en libertad a los oprimidos. Aquellos que estaban oprimidos en su espíritu, un espíritu de pesadez. Vino a quitarles la carga. Vino a quitarles la opresión. Vino a liberarlos. Este es un evangelio que libera. Este es un evangelio que te trae libertad en tu espíritu para que puedas alabar a Dios. Encontramos en una ocasión cuando viene una mujer encorvada, 18 años encorvada, sin poder levantar la mirada al cielo. Y en un sábado Jesús se acerca y la toca. La mujer se endereza. Y la gente, los fariseos, los religiosos se enojaron. Dijeron, ¿cómo es posible? Y él dijo, esta es una hija de Abraham. Ella también tiene derecho a ser liberada. Y hasta el día de hoy la humanidad tiene derecho a recibir de parte de Dios, a recibir de este Mesías que vino a liberar a la humanidad. Las religiones, los dogmas y las corrientes humanistas han desmitificado en sí la esencia del evangelio y han querido quitar el poder del Espíritu Santo. ¡Wow! Nosotros hemos experimentado algunas cosas sobrenaturales que han pasado dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Por ejemplo, antitos de que se diera la pandemia, tenemos un muchacho que nos está acompañando a la iglesia, Jorge propiamente, y lo operaron y los doctores no le daban esperanza. Se puso muy mal, lo tuvieron que hacer una doble operación, una siguiente operación. Lo tuvieron en cuidados intensivos, y la esposa y él, después que regresaron, cuando ya él salió caminando por su propio pie del hospital, vinieron y dieron testimonio de que en un momento llegó un médico que nunca habían visto, un hombre que vino y habló con los dos y les dijo, no se preocupen, todo va a salir bien, tú saldrás caminando, pronto sales de aquí. El hombre estuvo hablando con ellos un momento y estuvo con ellos, se fue. Después preguntaron las enfermeras que quién era ese médico. Quisieron indagar ahí dentro del hospital haciendo preguntas y nadie lo conocía. Después de aquel suceso, de aquella presentación o de aquel encuentro, más adelante, unos días más adelante, Jorge sale del hospital sano. Acabamos propiamente de tener un caso de una hermana que los doctores le iban a amputar ambas piernas y los doctores le dijeron, no vas a poder caminar más, Alejandra, olvídate, te vamos a amputar las dos piernas. Y no solamente eso, o sea, debido a la pandemia, ella se encontraba totalmente aislada, la familia no la podía visitar, los hijos del esposo. Pero las mujeres se han mantenido orando. Tenemos un grupo que está orando todos los días. Pues resulta que de repente los médicos le dicen que no, que va a salir. Sale del hospital, ya está en su casa, salió bajo su propio pie. Dios le hizo un milagro. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo sanidades. Dios sigue haciendo maravillas hasta el día de hoy. Dios no ha perdido esencia de poder y de autoridad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, punto número 1, Juan pregunta inquieto. Punto número 2, Jesús le dice, aquí están mis credenciales. Punto número 3, y yo creo que es el último. Despuesito que se fueron los discípulos de Juan, Jesús da testimonio del mismo Juan. Y vea lo que dice.
Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a hablar de Juan a la gente. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Pero los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Entonces, ¿qué saliste a ver? ¿Un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¡Wow! ¡Qué tremenda declaración de Jesús! Les dice a la gente, vean, este hombre vino a preguntar por si yo soy el Mesías. Ya se fueron sus discípulos. Ahora yo les quiero dar un testimonio de él. Este hombre vestido de pelo de camello. Este hombre que llamaba a las multitudes en las riberas del Jordán y les decía, arrepentidos y convertidos. Este hombre que venía bautizando gente. Este hombre que movió el tapete a los fariseos. Yo les digo una cosa, de todos los nacidos de mujer, nadie mayor que Juan. Tremendo testimonio de Jesús. Dijo, y no era cualquier cosita, no era una caña que se quiebra con el viento, no, o sea, era un hombre fuerte, un hombre de carácter, un hombre bien cimentado, un roble que no se quiebra. Pero yo les digo una cosa, del nacido de mujer, ninguno mayor que Juan. Sin embargo, le dice Jesús, en el reino de Dios, o sea, en otras palabras, de aquí en adelante, mis seguidores, los que entren a mi reino, el más pequeño de ellos será mayor que Juan el Bautista. Wow. Como decimos nosotros, échese ese trompo a la uña o a la uña. Déjame decirte algo que me estás viendo. Entonces Dios dice en su palabra que no importa cómo tú te veas, ni importa tampoco cómo la gente te vea. Aquí lo que importa es cómo Dios te ve. Y Dios te ve como alguien más grande que Juan el Bautista. ¡Oh! Tremendo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si iban a andar acompañados del maestro en el tiempo en que Jesús dijo esto. ¿Cómo no? Si despuesito que Jesús lo crucifican, se levanta entre los muertos. ¿Cómo no? Si después de que es levantado, envía el Espíritu Santo para que ahora esté en la iglesia el poder de Dios, el dinamo de Dios, el acompañante de Dios, el abogado de Dios con cada creyente, en el creyente. Lo que no tenía Juan. Wow. Entonces, desde el tiempo de Jesús hacia adelante, hay algo poderoso. Hay un tesoro en cada vaso de barro. Hay un tesoro. Escuche lo que le digo. Cada creyente o cada persona que viene al conocimiento de Dios, desde el momento que cree en el Señor, es sellado con el Espíritu Santo. Le es dado un tesoro interno. Ahora, ¿qué importa el barro? ¿Qué importa el vaso? Aquí lo importante no es el vaso, sino lo que está dentro del vaso. ¿Qué importa el vaso de barro? Aquí lo que importa es el tesoro que está dentro, que es Cristo. Vea lo que dice Pablo: es Cristo en mí la esperanza de gloria. O sea que la iglesia puede darle gloria a Dios, puede honrar el nombre de Dios, puede levantar el nombre de Dios, no por su propia fuerza, no por su propia sabiduría, no por sus propias habilidades, sino por lo que está en Él. Es Cristo en mí la esperanza de gloria. Wow. De esta forma Dios recibe gloria cuando su reino se expresa con sus manifestaciones. El valor está en el billete, no en el pantalón ni en la billetera. Con nosotros llegaba un evangelista en el pasado, se llama Lalo Flores. Y Lalo, Dios lo usaba mucho en los milagros, en las sanidades. Y cuando Dios hacía sanidades y milagros a través de la vida de él nos decía y le decía a la gente: no me miren a mí, miren aquel que está detrás de mí. No me vean a mí, vean a aquel que es más grande que yo. Dijo Jesse Duplantis: no soy poderoso, el que está conmigo es poderoso. Y eso es cierto, eso es cierto. La gloria es del Señor, la honra es de Él. Y el Señor Jesús dijo: el más pequeño en mi reino, mayor que Juan. No nos vaya a pasar lo que el burriquito, ¿no? ¿Se acuerdan que fueron y trajeron un burriquito para que Jesús entrara a Jerusalén?
y le tendían los mantos, le tendían las palmas. Y dicen algunos por ahí, quizás lo dicen de, no sé, de chiste, de risa, de cuando el burriquito regresó al corral con sus compañeros, venía rebuznando y saltando y brincando, y le dijeron, ¿qué tienes? Dijo, ¿cómo que qué tengo? Si entré a Jerusalén y me ponían mantos y me ponían palmas, y le dijeron, no seas burro, burrito, no era por ti, es por el que iba arriba de ti. Y claro, es por Dios, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Ahora, mirando, casi para cerrar aquí, mirando lo que Jesús mismo testificó y él mismo dijo: de los nacidos de mujer, ninguno grande como Juan. De los nacidos en el reino, el más pequeño, más grande que Juan. Entonces, ¿no será que es tiempo de que la iglesia se levante? Y se levante bajo autoridad y con poder. El poder que Dios le ha dado. Porque la iglesia no está enclenque. Dios le ha dado un espíritu de poder. Dice Pablo a Timoteo, ¿no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? Le ha dado un poder sobrenatural. La ha ungido, en otras palabras, la ha empoderado, la ha enviado, Jesús envió. Vayan, sanen, vayan, liberten, vayan, levanten, vayan y hagan discípulos. ¿No será que es tiempo de que la iglesia se levante bajo el poder del Espíritu Santo? Es el momento para que comencemos a dar los panes y los peces. Uno no se da cuenta de lo que Dios puede hacer a través de uno hasta que uno no se pone en las manos del Señor. ¿Recuerdan cuando la gente tenía hambre y las multitudes seguían a Jesús? Y Jesús preguntó, creo que era a uno de sus discípulos, creo que Andrés, ¿tenemos algo? Dijo, no hay nada. Lo que tenemos no es suficiente para ir a comprar comida para todos. Y trajeron un jovencito. Aquí hay unos panes y unos peces. Y Jesús tomó los panes y los peces y los bendijo. Los quebró y se los comenzó a dar a los discípulos. Pero antes les dijo, pongan la gente por grupos de 50, siéntenlos en el pasto. Y les dio los panes y los peces, comiencen a pasarlos. Y a medida que comenzaron a pasarlos, cuando pasaron de las manos de Dios a las manos de los discípulos, comenzó a venir lo sobrenatural. ¿No será que Dios está esperando que la gente se arremangue las mangas y tome lo que Dios le ha ofrecido y se dé la vuelta para darle a otros? ¿No será que es lo que Dios está esperando de Templo Vida Nueva? ¿De los creyentes? ¿No será que es lo que Dios ha esperado por siempre? Quizás este momento de pandemia nos haga recapacitar un poco y decimos, verdaderamente somos tan débiles y tan frágiles que vamos a partir y no hemos hecho nada para el Señor. Bueno, hoy date cuenta, eres el más pequeño, sin embargo mucho mayor que Juan. ¿Por ti mismo? No, por el poder de Dios que está en ti. Y cuando los discípulos comenzaron a dar a la gente, comenzaron a multiplicarse los panes y los peces. Ha llegado el momento, iglesia, ha llegado el momento. Hay un llamado de Dios para levantarnos como nunca y comenzar a pregonar a aquel que vive por los siglos de los siglos. Termino. No es como te ven, ni es como te ves a ti mismo. Es como Dios te ve. Es como Dios te ve. Y Dios te ve, ahí donde estás, Dios te ve mayor que Juan el Bautista. Cristo era el Mesías que estábamos esperando. Y un Mesías que levantó seguidores y los empoderó. Y aun cuando sus seguidores hicieron y terminaron su carrera, dejó esa virtud del Espíritu Santo. Y todo aquel del reino de Dios mayor que Juan. Levántate, ¿dónde estás? Impúlsate. Ha llegado tu tiempo, ha llegado tu tiempo. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz, dice Isaías. Sacúdete el polvo, vamos, levántate y resplandece. Dios quiere usar tu vida. Dios te ha visto ahí donde estás. Y Él se acerca a ti a través de esta palabra. Ha llegado tu tiempo, porque es propio el tiempo de Dios.
Señor, yo oro esta mañana que todos aquellos que me están escuchando reciban una impartición del Espíritu Santo y que en el venir de los días, en el venir de las circunstancias, ellos puedan darse cuenta de que son mayores de lo que ellos pensaban y de lo que ellos sienten, y que el Espíritu Santo los empodere y les dé testimonio y puedan sanar enfermos, puedan limpiar a aquellos que están sucios, puedan levantar los que están caídos, puedan libertar los que están cautivos, y con poder y autoridad puedan pregonar tu mensaje, tu evangelio. Señor, sea tu nombre glorificado a través de lo que harás a través de mis hermanos en los días venideros. Ha sido un placer, ha sido un gusto, espero hayan disfrutado, y yo creo que pronto nos estaremos reuniendo. Es posible que la semana que entra ya nos reunamos acá en casa, en Templo Vida Nueva. Estaremos avisándoles, estaremos en contacto, les estaremos teniendo informados. Que tengan una semana bendecida, que la bendición y el cuidado de Dios y la paz de Dios sea con vosotros.